¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? En mi búsqueda de hacer un nuevo video, me encontré con un post que mostraba un iceberg de géneros musicales. Mientras revisaba la imagen, me encontré con muchos géneros interesantes para explicar y que probablemente a alguno les... Por lo que he decidido hacer una investigación y crear este video explicando los géneros que se muestran en esta publicación. Así que tomen asiento, agárrense algo para morfar, que esto es el iceberg de géneros musicales. El Bhangra se originó como una forma de danza folclórica panjabí que celebra la cosecha. Desde la década de 1990, los inmigrantes panjabíes en el Reino Unido empezaron a experimentar con instrumentos occidentales, mezclando finalmente la música folclórica tradicional panjabí con el pop, lo que dio lugar a la creación del Bhangra moderno. El Bhangra es una forma de música lúdica con una fuerte sensibilidad para el baile, basada en la percusión y el ritmo del gran tambor dhol como instrumento principal. El Moombahton es un género de música electrónica de baile que surgió a partir del Dutch House en 2009. Se caracteriza por un tempo medio en torno a los 100 y 110 BPM, kicks duros, leads agudos y ritmos de dembow influenciados. Dave Nada fue el primer pionero del género al ralentizar el tempo del remix de Afrojack Moomba a los 108 BPM. La base se amplió en 2010 con el lanzamiento de su EP Moombahton, y muchos lanzamientos de otros artistas, sobre todo Munchie y Dillon Francis, lo consolidaron como un estilo distinto. El sello Mad Decent de Diplo desempeñó un papel importante en la popularización del Moombahton, con él mismo y otros grandes artistas probando suerte en este nuevo género. Este es el sitio preferido, el sitio. Aquí porque yo... K-pop es el nombre abreviado de la escena pop contemporánea de Corea del Sur, separándose de la psicodelia de influencia hippie que se apoderó del país durante la década de 1970. El pop coreano original se originó en la década de 1980 cuando se produjo el auge de cantantes de baladas coreanas como Lee Moon-sae y Byu Jin-soo. Con el paso de los años, el K-pop empezó a cambiar y a desarrollarse por sí mismo gracias a la aparición de Seo Taiji and Boys en 1992, que incorporaron elementos de hip hop, R&B contemporáneo y rock al público popular. El J-Pop es un estilo contemporáneo de música pop de Japón que se estableció durante la transición al periodo Heisei en 1989, aunque originalmente evolucionó a partir del Idol Kyo, el Techno Kyo y el City Pop de los años 80. El J-Pop ha adoptado desde entonces un estilo musical mucho más occidentalizado. Suele tener una producción electropop, dance pop o synth pop, aunque no son infrecuentes los cruces con el pop rock, el J-rock, hip hop japonés, R&B y a veces el visual kei. El gospel es música con letra cristiana que suele hacer hincapié en los mismos contenidos del Nuevo Testamento. Como las letras son tan importantes en este género, los cantantes también lo son. La mayoría de los estilos de gospel hacen hincapié en el canto armónico, a menudo intercalado con solos de una vocalista principal. El Afrobeat es un género del que fue pionero el director de orquesta nigeriano Fela Kuti a finales de la década de 1960.
es un estilo híbrido de África Occidental que fusiona percusión de la música tradicional yoruba de la región, highlife, jazz y funk. Esta combinación tuvo mucho éxito y le valió a Fela el reconocimiento de la crítica y generó un movimiento de bandas de Afrobeat. Easy listening es una forma de música pop exuberante, típicamente instrumental, interpretada por orquestas y big bands para entretenimiento ligero. Alcanzó su apogeo a finales de la década de 1950 y en la década de 1960. El repertorio suele incluir temas pop, jazz, música clásica o folk interpretados en versiones instrumentales ligeras. Algunos artistas también aportan composiciones originales y nuevas. El hardstyle apareció por primera vez de forma independiente en Italia y los Países Bajos. Es una forma de hard dance que surgió del hard trance a principios de la década de 2000, con fuertes influencias del hardcore EDM, sobre todo en la escena holandesa. A principios y mediados de la década del 2000, el hardstyle se había convertido en un sonido distinto, caracterizado por sus bombos persistentes, comprimidos, repetitivos y duros. Su tempo rápido, que normalmente estaba alrededor de los 150 BPM, y su uso único del llamado reverse bass, una línea de bajo particular que se invierte de manera que su cola es más larga que su parte delantera, que siempre se inserta en el offbeat. Otro desarrollo temprano del hardstyle fue la introducción del screech, un sonido de sintetizador distorsionado y agudo que se generalizaría y destacaría en formas posteriores de hardstyle. En términos generales, visual kei es un término para una variedad de estilos de moda que toman influencia del rock gótico, el glam rock y el heavy metal. El pelo extravagante, el travestismo, la ropa de cuero, el maquillaje fuerte, los trajes elaborados y los colores brillantes u oscuros son habituales en los grupos de visual kei. El estilo fue fundado por grupos como X-Japan, Color y Malice Mizer a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. El kawaii metal es un subgénero del metal que fusiona instrumentación pesada con arreglos vocales, melódicos y cursis al estilo del J-pop. El género contrasta un sonido a menudo pesado con la estética y las letras habituales en la música idol japonesa. Los artistas de este estilo suelen coincidir con el movimiento Alternative Idol, que intenta subvertir las rígidas tradiciones de la música idol utilizando influencias del punk, el alternativo y el metal. MPB es la abreviatura de música popular brasileira. Es un género poco definido que se formó a mediados de la década de 1960 como una versión modernizada de la bossa nova y la samba canção. Aunque recibe influencia de muchos estilos extranjeros de música popular, conserva una identidad claramente brasileña por sus amplias conexiones musicales con géneros locales y por sus letras casi exclusivamente en portugués. Esto influyó notablemente en su popularidad inicial, ya que el gobierno militar de Brasil empezó a promoverla como música nacional sofisticada y de clase media, en respuesta a la creciente popularidad del rock.
A gravata florida. I'm a gentleman. El hyperpop es una forma de música pop electrónica que surgió a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020. El hyperpop se desarrolló en gran medida a partir del sonido bubblegum bass de PC Music, en particular la música de productores como A.G. Cook, Sophie y G40. El hyperpop toma prestados, exagera y recontextualiza tropos derivados del popular electropop y dance pop de finales de la década de 2000 y 2010, al tiempo que también recibe influencia de los subgéneros de la música electrónica de baile y el hip hop, y ocasionalmente incluso de los estilos rock alternativo e indie rock. Artistas como 100 Gex, Charlie XCX y Dorian Electra ayudó a exponer a más personas a este sonido. En realidad, estos dos son géneros distintos del metal, así que me voy a tomar la molestia de explicar sus diferencias. El death metal es un estilo de metal extremo que se caracteriza por guitarras distorsionadas, normalmente afinadas hacia abajo. Tocan riffs con palm muting y con técnicas de tremolo picking. Tienen una percusión intensa que utiliza diversas técnicas de blast beat. También son habituales las progresiones cromáticas de acordes y los cambios bruscos de tempo y compás. Los vocalistas adoptan estilos vocales guturales como gruñidos y utilizan un lirismo sombrío, a menudo vulgar, que ahonda en la violencia, la antirreligiosidad, la política, la filosofía, la ciencia ficción y la muerte. Y en el black metal es caracterizado por riffs con punteos de trémolo, guitarras eléctricas distorsionadas y agudas, voces chillonas, baterías de doble bombo y blast beats. Las estructuras convencionales de las canciones suelen sustituirse por pasajes extensos. Además, su contenido lírico está conformado la mayor parte del tiempo por el anticristianismo. El speedcore es un género del hardcore EDM conocido sobre todo por su altísimo ritmo de pulsaciones por minuto. Aunque los primeros ejemplos del género se situaba en el rango del 230-300 BPM, considerado hoy en día el rango de BPM del hardcore del tempo alto, la forma actual del speedcore rara vez baja de los 300. El género se divide a su vez en splittercore, cuando el rango va de 600 a 1000 BPM, y extraton, que comienza en 1000 y no tiene un límite establecido, sonando a menudo más como un tono continuo que como una secuencia rápida de... El speedcore se distingue de otros géneros del hardcore por una intensa percusión electrónica marcada por rápidos redobles de caja o tom-tom y la frecuente inserción de samples vulgares y agresivos. El Frenchcore es un subgénero del hardcore EDM que surgió a finales de la década de 1990, principalmente en Francia, y que se derivó de la escena del hardcore industrial de la época como contraste al sonido más áspero ejemplificado por este último género en aquel momento. El Frenchcore comenzó a desarrollarse a través de los grandes sellos del hardcore Epitaph Records y Psychic Genocide, con productores como Radion y Micropoint, que se despojaron de elementos del hardcore industrial y se acercaron a los sonidos del gabber y free techno, que influyeron en él. Se caracteriza principalmente por una percusión inspirada en la TR-909, kicks dinámicos y líneas de bajo fuera de ritmo, y un tempo en torno a los 200 BPM, con algunas pistas que alcanzan los 240. Los patrones de los kicks a menudo están menos distorsionados y tienen sonidos de línea de bajo con tono inverso,
que con el tiempo se hicieron más prominentes en épocas posteriores. El math rock es un género que se desarrolló entre finales de los 80 y principios de los 90 por influencia de grupos como Slint, Drive Like Jehu y Shellac, que añadieron a los sonidos ya establecidos del noise rock y el post-hardcore un sentido de variedad y complejidad rítmicas que, según muchos críticos, sonaba casi matemático, por lo que acabó acuñándose como math rock. Llegó a tener una gran influencia en algunos movimientos underground de Estados Unidos y se convirtió en un estilo instrumental habitual de ciertos géneros, incluidos muchos grupos de la escena emo y en la escena del indie rock. El Vaporwave es un género basado en el sampling. El material de origen también puede incluir géneros como el pop, el R&B contemporáneo, el synth funk, el smooth jazz y el exótica. Técnicamente suele consistir en breves esbozos o motivos alterados, mediante técnicas de ralentización y corte, looping, glitching, pitch bending, panning, echoing, son prácticas de edición habituales, y muchos utilizan reverberaciones medias o altas para crear piezas ambientales a partir del material de origen. Si quieren más información, pueden ver el video que hice hablando a fondo de este género. Ambient es un estilo que describe un amplio espectro musical. La música ambient pone más énfasis en el sonido real que en la estructura musical, con el objetivo de formar una atmósfera o estado de ánimo particular con la ayuda de instrumentos convencionales y no convencionales, clips de sonido y, a veces, clips vocales. Se puede cantar en la música ambiental, aunque buena parte de esta música es instrumental. La música ambiental no se limita a un estado de ánimo o sonido concreto, sino que adopta la idea de que se puede conseguir cualquier estado de ánimo o atmósfera solo con el sonido, en lugar de depender de la composición musical o la estructura de la canción. El ambient se ha incorporado a una gran cantidad de géneros musicales ya existentes, debido a su uso extremadamente compatible y a su versatilidad. El Viking Metal es un subgénero del metal con raíces en el black metal, especialmente a partir de los álbumes Blood, Fire, Dead y Hammerhead de Bathory. Algunas de las características más comunes del Viking Metal son las voces potentes y limpias y los coros épicos, los riffs y las baterías galopantes, los teclados ricos en himnos y el uso de instrumentos de la música folclórica nórdica, como violines, flautas y trompetas. Al igual que el black metal, las canciones de Viking Metal incorporan a menudo chillidos y blast beats y suelen tener una atmósfera fría y triste, aunque el tono puede ser triunfante. Fiel a su nombre, el contenido lírico del Viking Metal suele centrarse en la mitología nórdica y la era vikinga. IDM, abreviatura de Intelligence Dance Music, o más bien música de baile inteligente, es un género electrónico que describe el sonido de algunos músicos que intentaron desarrollar las connotaciones del EDM más allá de los clubes de baile, en una dirección más experimental. A pesar de su nombre, el género suele estar pensado para escuchar en casa más que para bailar.
y los productores suelen utilizar ritmos complejos y rápidos y un diseño de sonido poco convencional para crear atmósferas frías y mecánicas, aunque también pueden estar presentes paletas sonoras más sencillas con tonos más melódicos y relajantes. El término música de baile inteligente se acuñó a principios de la década de 1990 y ha sido objeto de intensas críticas, ya que muchos califican el uso de la palabra inteligente como elitista por naturaleza. Aphex Twin, frecuentemente citado como el pionero de la escena, declaró en una entrevista de 1997 su versión al término, optando por Braindance como nombre alternativo. No obstante, muchos artistas de EDM lograron un fuerte seguimiento underground durante la década de 1990. La discográfica Warp Records de Sheffield presentó a artistas como Outre y B12 en su famoso recopilatorio Artificial Intelligence, así como a otros artistas que gozarían del reconocimiento de la crítica más adelante en la década, principalmente Boards of Canada. El Happy Hardcore es una forma muy energética del hardcore EDM, desarrollada durante la década de 1990, mientras la escena breakbeat hardcore se facturaba en los sonidos a menudo más oscuros, pesados y rítmicamente complejos de Darkside y Jungle. Por un lado, DJs y productores como Slipmatt, Dougal y Sunshine Productions empujaban los sonidos altamente melódicos y enérgicos del pico de la escena rave de principios de los 90 hacia tempos más rápidos y más eufóricos. Caracterizado desde el principio por la combinación de ritmos breakbeat con un ritmo 4/4 extremadamente rápido, voces acarameladas, riffs de pianos y efectos especiales, el Happy Hardcore, en este punto conocido a veces como 4-beat, generaría su propia escena diferenciada en el Reino Unido, especialmente fuera de Londres. El breakcore es una forma de hardcore EDM caracterizada por el uso de complejos breakbeats cortados. Las canciones breakcore suelen ser ruidosas y caóticas, y a menudo incluyen samples de diversos medios como música, películas y videojuegos. Tengo un video hablando a detalle sobre este género por si no lo han visto y están interesados. El djent es un estilo de metal progresivo con estructuras rítmicas sincopadas, melodías angulares y acordes disonantes. Los rasgos típicos del sonido incluyen polirritmias vigorosas, a menudo de 4/3, patrones cíclicos de duración variable con compases más inusuales, un uso esporádico y relativamente escaso del snare, un uso cortante de los platillos y riffs pesados y psicodélicos tocados limpiamente que son muy repetitivos. Todo ello suele interactuar con un alto nivel de tecnicismo. Se basa en gran medida en riffs que recuerdan al metal alternativo, a menudo incorporando elementos de death metal y el math rock para crear una atmósfera caótica. La banda que mejor representa a este género es Meshuggah. El grindcore es un subgénero del metal extremo y el hardcore punk, que presenta un sonido muy agresivo y caótico caracterizado por una paleta diversa de técnicas intensas, como blast de semicorcheas y ritmos skank, guitarras afinadas que alternan acordes potentes con trémolo y secciones más groovy, y estilos vocales que van desde gritos y gruñidos fuertes hasta gritos y chillidos chirriantes.
El grindcore es infamemente conocido por sus estructuras de canción drásticamente acortadas, apodada microcanciones, en las que las canciones suelen durar menos de un minuto. Desde el punto de vista lírico, presenta una actitud rebelde y vulgar, ya que a menudo se centra en tema antisistema y antirreligioso e imágenes sangrientas, inspiradas en slasher y en ocasiones sexuales. El madcore es un subgénero rítmicamente complejo del metalcore que se originó a mediados y finales de la década de 1990. Artistas del metalcore como Deadguy, Candiria y Coalescence incorporaron compases poco convencionales, riffs sincopados y disonantes y cambios métricos erráticos al sonido original del metalcore. El movimiento madcore ganó popularidad en la clandestinidad a finales de los 90 y principios de los 2000, con los aclamados e influyentes lanzamientos de The Dillinger Escape Plan, Botch y Converge, que se convirtieron en pilares de este sonido técnico y agresivo. El shoegaze es un estilo de rock alternativo que se centra en la creación de sonidos etéreos y ruidosos, con bandas que utilizan varios pedales de efectos como distorsión, reverberación y delay. Las guitarras alcanzan a menudo volúmenes abrumadores, haciendo ininteligibles las letras y aplicando principalmente las voces como otra capa melódica. Algunas de las bandas más importantes y conocidas dentro de este género son My Bloody Valentine, Slowdive y Ride. Gabber es una forma de hardcore EDM de raíces techno que surgió en los Países Bajos a principios de la década de 1990. Los temas Gabber suelen oscilar entre los 160 y 220 BPM y presentan un característico sonido de bombo distorsionado, que se crea sobrecargando el bombo de una caja de ritmos como la TR-909, hasta el punto de crear una onda cuadrada con un tono melódico reconocible. Los temas Gabber suelen incluir melodías sintetizadas, stabs rap y samples vocales. El psyambient es una forma de música chill out que surgió a mediados de la década de 1990 a raíz de la tendencia de los artistas de psytrance y goa trance a componer temas más lentos y relajados en los que primaba la atmósfera sobre el ritmo. El género utiliza la atmósfera hipnótica, surrealista y progresiva del psytrance en el contexto de la música ambient y, a menudo, se combina con los ritmos relajados del downtempo. Sellos como Twisted y Ultimate Records ayudarían a definir el sonido del psyambient más allá de sus raíces psytrance con grupos notables como Spongle, Carbon Based Lifeforms y Younger Brother. El Dark Wave es un amplio estilo musical que surgió junto al New Wave y el Post-Punk en Europa a finales de los años 70 y principios de los 80, sobre todo en el Reino Unido. Se caracteriza por una atmósfera oscura, introspectiva y melancólica que recuerda al rock gótico y utiliza en gran medida influencias electrónicas, en particular del synthpop. Aunque el género comenzó como un estilo del post-punk, los artistas acabarían trabajando fuera de los modismos del rock, haciendo un mayor uso de sintetizadores y caja de ritmos,
e incluso añadiendo elementos del industrial y música clásica occidental en sus obras. Digicore es una forma de hip hop que se desarrolló a finales de la década de 2010. El nombre del género fue acuñado por el artista y fundador del sello discográfico Lonely de Teardrop Digital. Se caracteriza por una producción sintetizada, grandilocuente y glamurosa, por lo general con capa de sintetizadores maximalistas y línea de bajos ruidosas y ritmos derivados del trap. Todo lo cual sirve para acompañar interpretaciones vocales muy melodiosas, autoafinadas y agudas, por lo general cantadas con voz entrecortadas y rapeadas. Con frecuencia, aunque no siempre, presenta un estilo distintivo de glitching o tartamudeo vocal, una técnica de producción vocal que adopta la forma de trozos vocales muy procesados y cortados en partes cortas y subidos de tono de acuerdo con la melodía. Además, los vocalistas del género suelen utilizar flows rápidos, animados y frenéticos, lo que da lugar a un sonido característico y muy enérgico. Los productores suelen tomar influencias de un amplio y eclético abanico de géneros de música electrónica de baile. Muchos de los productores de estos géneros han producido anteriormente EDM de la década de los 2010 o incluso del rock y el pop. El género sería popularizado y desarrollado por otros artistas emergentes como Dollywood One, Black Winterwells, Midwest, Wikipedia, Queen y Eric Doa, y un estilo visual de corta duración en TikTok conocido como glitchcore, destinado a acompañar el sonido glitchy del género, contribuiría aún más a su crecimiento. Y el nombre glitchcore se utilizó también para describir el glitching vocal y el estilo. El doom metal, que se regodea en la tensión, la desesperación y el pavor, valora la atmósfera más que muchos de los otros subgéneros principales del metal. El doom utiliza tempos lentos, acordes repetidos y guitarras densas, distorsionadas y con afinaciones bajas para intentar envolver al oyente en un ambiente de desesperación y presentimiento que puede durar hasta los 10 minutos o más. Los instrumentos suelen ser la guitarra, el bajo y la batería, pero no es raro que se añadan pasajes y fondos de teclado. Las voces del doom pueden ser de cualquiera de los estilos de metal predominantes, pero todas comparten el intento decidido de invocar la desesperanza emocional y la angustia mental. Esto se ve amplificado por los temas líricos de dolor, depresión, miedo, resentimiento y sufrimiento que caracterizan al estilo. Debo suponer que se refiere al thrash metal. Si es en ese caso, el thrash metal es un subgénero del metal que combina los instrumentos lentos y oscuros y la atmósfera del doom metal con los gritos agresivos y ásperos del hardcore punk. Una canción típica de thrash pone mucho énfasis en el feedback de la guitarra, los riffs groovy y las voces rabiosas y doloridas. Tampoco es raro que las canciones incluyan ocasionalmente rápidas explosiones de velocidad y tecnicismo atribuidas a formas más tradicionales del hardcore. Los temas líricos se inspiran tanto en los airados comentarios sociales y políticos del punk como en los temas tristes y melancólicos del doom metal. El resultado es una música que puede describirse como frustrada y amargada, a menudo contra la sociedad o contra uno mismo. El black El black metal depresivo
es un estilo de black metal caracterizado por atmósferas letárgicas, estructuras de canción generalmente repetitivas y tempos lentos medios. Los vocalistas suelen emplear lamentos agudos y técnicas vocales roncas, mientras que la instrumentación se complementa con teclados y guitarras acústicas que suelen utilizarse para ambientar y para secciones sin distorsión. Debido a la naturaleza del estilo, los artistas optan a menudo por formar bandas unipersonales, en las que un único miembro maneja todos los instrumentos. La temática gira en torno a temas pesimistas como el suicidio, el nihilismo, la misantropía, el odio, la melancolía y la automutilación. Drill and Bass es un subgénero rítmicamente complejo del EDM que utiliza una programación de batería frenética e intrincada inspirada en los ritmos veloces del drum and bass. Las pistas suelen utilizar rápida descarga de snare y exagerados redobles percusivos que a veces evocan el sonido de un taladro o un martillo neumático, lo que da nombre al estilo. El género se interpreta a menudo como una versión ligeramente paródica o extremista de los ritmos drum and bass que lo inspiraron. El industrial es un estilo experimental influenciado por la música concreta, el krautrock y el noise, entre otros. Los primeros pioneros como Robin Gristel y Eysundet Neubauren dieron vida a la música y a menudo se centraron tanto en los aspectos artísticos de sus espectáculos como en su música potente e imparable, y adoptaron un espíritu propio de la época que la situaba filosóficamente en línea con el punk rock. Esta atención a los aspectos visuales y sonoros del grupo llevó a la creación de una estética industrial oscura, melancólica y a menudo con imágenes o evocaciones sonoras de objetos mecánicos. La idea era reflejar tanto sonora como visualmente los tiempos sombríos sin rostro y mecanizados que las bandas sostenían que estaban viviendo. El bubblegum bass es una forma de EDM que se originó a principios de la década de 2010, principalmente en los trabajos de productores asociados al sello PC Music. El nacimiento del género estuvo estrechamente vinculado a un enfoque novedoso, alternativo y contracultural de la música popular que abraza principalmente la autenticidad y el eclecticismo, tratando de eliminar la división entre lo que es la alta y la baja cultura, en particular en lo que respecta a la música moderna y los medios de comunicación. Por lo tanto, muchos artistas del género adoptan conscientemente clichés de la música pop y temas comunes, a menudo con el objetivo de elevarlos de su estatus habitual de poca cultura, reapropiándose de ellos como expresiones genuinas y poco convencionales, o experimentos musicales deliberadamente distanciados y alineados. Esto se consigue a veces mediante el sampleo de piezas pop ya existentes, aunque la participación de vocalistas independientes es también habitual. Estas reinterpretaciones de la música pop intenta amplificar su dulzura, feminidad y romanticismo hasta niveles extremos e introducir su desenfado y melodiosidad en entornos sonoros más extraños y caóticos. Esto se consigue a menudo con voces aceleradas, sintetizadores que suenan extraños y plásticos, y ritmos sincopados y entrecortados con percusión estridente y comprimida. These days, no way, way out, you and I were pretty. El dark ambient es una forma de música post-industrial que enfatiza una atmósfera ominosa, sombría y disonante.
Al igual que el ambient, el género abandona a menudo la estructura musical tradicional, pero tiende a ser más inquietante y tétrico que otros estilos del ambient. El hardcore industrial es una forma de música hardcore EDM que evolucionó en Europa entre principios y mediados de la década de 1990, desarrollada inicialmente en Francia, la zona del Benelux y otras naciones europeas vecinas. Surgió en gran medida a partir de la evolución de la música techno, industrial y estilos electrónicos afines, incluidos los primeros esfuerzos del gabber y el power noise. Se caracteriza principalmente por su forma cruda de producción, que suele contener patrones de bombos afinados o recortados con un diseño de sonido mecánico, además de paisajes sonoros relacionados con el dark ambient, el industrial y el noise. El terrorcore es un subgénero del hardcore EDM que se desarrolló como un estilo más rápido y duro en contraste con el happy hardcore. Habiéndose desarrollado junto al speedcore, el terrorcore se define de forma similar por sus tiempos elevados que oscilan entre los 160 y los 300 BPM, así por su sonido oscuro, a menudo extraído de películas de terror, acción y ciencia ficción y de géneros musicales abrasivos como los riffs de guitarras del metal. El género conserva los bombos distorsionados del gabber y añade capas adicionales de distorsión y otros sonidos ácidos. El EBM se caracteriza por ritmos repetitivos o bailables y voces sin distorsión. Aunque la EBM se considera más accesible y apta para las pistas de bailes, sigue manteniendo las cualidades experimentales y temáticas de la música industrial. El término EBM, abreviatura de Electronic Body Music, fue utilizado por primera vez por Kraftwerk a finales de la década de 1970, pero más popularmente por los pioneros de la EBM Front 242 en la década de 1980 para describir su sonido, que era más centrado en lo rítmico y en lo melódico que lo que era típico de la música industrial de la época. El Witch House es una forma de música electrónica que surgió a finales de la década del 2000. Nació de un ecléctico conjunto de influencias, como la programación de baterías y los ritmos derivados del hip hop sureño, en particular del rap de Memphis, el sonido y las técnicas de mezclas lodosas, hipnóticas y surrealistas del chop and screw, el dark wave y el ethereal wave minimalistas, góticos y melancólicos. La producción exuberante y etérea de cierto desarrollo del synth-pop y la inditrónica de finales de la década del 2000, en particular del chillwave, y las texturas oníricas y densas de los muros de sonidos del shoegaze y el dream pop. El Witch House, del que Salem fue pionero y que posteriormente desarrollaron figuras destacadas como Crimes y Unison, fusionó las influencias mencionadas en un género nocturno inspirado en el horror y el ocultismo, con samples ralentizados y muy procesados, colocados sobre ritmos lentos de cajas derivadas del hip hop, líneas de bajos ruidosas o incluso agudas, y sintetizadores de Dungeon Synth es un estilo de música electrónica
que se centra en evocar paisajes sonoros épicos y atmosféricos relacionados con la fantasía y la ambientación medieval. Los artistas utilizan principalmente sintetizadores, teclados y cajas de ritmos para crear texturas ambientales y orquestales, aunque también se emplean ocasionalmente voces, samples, instrumentos acústicos y producción lo-fi. Debido a su naturaleza instrumental, los músicos de Dungeon Synth se concentran en la narración de historias a través de la música y crean escenarios específicos, a menudo inspirados en la mitología, la literatura de escritores fantásticos como J.R.R. Tolkien, los videojuegos y los juegos de rol de mesa como Dragones y Mazmorras. El término fue acuñado el 17 de marzo de 2011 en el primer post de Andrew Wernat en Dungeon Synth Blog, donde lo describió como el sonido de la antigua cripta. Los primeros artistas de Dungeon Synth surgieron a principios mediados de la década de 1990 a raíz de la escena noruega del black metal. Mortis inició su carrera en solitario después de abandonar Emperor y apostar por composiciones de producción sencilla y estilo medieval. Varg Vikernes utilizó a menudo interludio de sintetizador ambient dungeon en los discos de Burzum y, tras su encarcelamiento, publicó sus 2 álbumes de la cárcel, The Oi Bards y Hilo Skalf, que fueron grabados con un sintetizador y una grabadora. Otros proyectos significativos de la primera época son Depressive Silence, que incursionó en paisajes sonoros etéreos, exuberantes y lo-fi, y Summoning, que acentuó su sonido de black metal sinfónico con teclados y cajas de ritmos. El drone es un género que se caracteriza por centrarse en tonos largos y sostenidos y en grupos de tonos o en la repetición de notas únicas. A diferencia de otros géneros que utilizan los drones como componente, por ejemplo, para establecer una tonalidad, la música drone pone los drones en primer plano, eliminando la mayor parte de la melodía y el ritmo. La mayoría de la música drone destaca un movimiento sonoro discreto, internamente microtonal y principalmente tímbrico, proporcionado por la acústica del instrumento que crea el dron. En el caso del dron eléctrico, esto se consigue a menudo mediante ligeras fluctuaciones en los drones o una inarmonicidad intencionada. El footwork es un estilo de música electrónica de baile y un baile de ritmo rápido que se originó en la zona sur y oeste de Chicago a mediados y finales de la década de 1990. Se deriva principalmente de la música ghetto house y juke, estilos y escenas estrechamente asociados a ella y al tiempo que incorpora elementos del hip hop. La producción del footwork se caracteriza por ritmos frenéticos y sincopados, a menudo a medio tiempo, y un amplio uso de samples repetitivos, skittering drum fills, tom drums, hand claps y snares. A diferencia del juke, el footwork no emplea un bombo de 4/4, sino que se basa principalmente en el subgrave para sus graves. Las pistas suelen rondar entre los 160 BPM, pero pueden alcanzar los 180. Un rasgo característico del género son las pistas de batalla, que se construyen específicamente para los bailarines del footwork y su batalla de baile, y también presentan sonidos de trompeta bélicos. Aunque baile es anterior al género musical, muchos productores del footwork empezaron sus carreras como bailarines y otros, como DJ Manny, son simultáneamente ambas cosas. El Black Ambient es un subgénero de la música Dark Ambient que incorpora en su sonido algunos elementos habitualmente asociados a la escena del Black Metal.
La atmósfera lenta y oscura típica del dark ambient se lleva a niveles extremos de suciedad y a menudo se complementa con gritos ásperos y susurros inquietantes, lo que da como resultado un sonido muy oscuro, siniestro e hipnótico. Si bien tanto el Memphis Rap como el Horrorcore comparten muchas cosas en común, hay elementos que hacen que estos dos puedan diferenciarse. El rap de Memphis es un estilo de hip hop hardcore que se originó en Memphis, Tennessee, a principios de la década de 1990. DJ Spanish Fly ideó el sonido trayendo el electro producido electrónicamente a Memphis y decidió darle un giro áspero después de querer algo que representara el sombrío ambiente de Memphis. El estilo se caracteriza por su producción con programación minimalista de caja de ritmos a medio tiempo y bajos retumbantes, y, a menudo, un rapeo agresivo con un flow a doble tempo. Otros artistas influyentes son Gangsta Pat, DJ Squeaky, Tommy Wright 3, Al Capone, Kingpin, Skinny Pimp, Project Pat y, sobre todo, 3-6 Mafia por impulsar aún más el sonido. En sus inicios, el rap de Memphis se distribuía principalmente a través de cintas de cassette distribuida por los propios artistas, lo que ha llevado a que el género se asocie con una estética de baja fidelidad, y algunos creadores modernos del rap de Memphis utilizan deliberadamente elementos de lo-fi. El género también se asocia con imágenes siniestras o satánicas tanto en las letras como en la producción. El horrorcore es un estilo de hip hop cuyo contenido lírico e imaginería se centra en lo macabro y mórbido, incluyendo temas como el satanismo y el suicidio, con una producción generalmente de naturaleza más oscura que la que suele encontrarse en otros hip hop. Los orígenes estilísticos se remontan a principios de la década de 1990 y líricamente el género se considera a menudo como exagerado o incluso paródico del lirismo violento que se encuentra en el hardcore hip hop. El género es conocido sobre todo por el álbum debut de los Grave Diggers, 6 Feet Deep, con otros representantes importantes como Esham, Brother Lynch Hank y Necro. No Wave fue un movimiento y una escena musical underground, vanguardista y antiartística que surgió en el decadente downtown de Nueva York a finales de la década de 1970. Precedida por grupos como Suicide y Jack Ruby, la escena original, de corta vida, procedía del mundo artístico pre-gentrificado del Soho y de los barrios obreros de East Village, Lower East Side, y englobaba a grupos activos entre 1976 y 1980. El recopilatorio No New York, producido por Brian Eno, fue uno de los primeros álbumes de estudio que propulsaron su reconocimiento. Dada su naturaleza experimental, la música no wave cambió mucho durante su breve existencia, pero a menudo se adentraba en la atonalidad, la disonancia, los tempos no unificados, la agresividad, la angulosidad, las guitarras zumbonas y el skronk, la batería tribal, etc. La voz también formaba parte de este salto sónico, con letras misántropas, sexuales, alienantes, abstractas y dadaístas, inspiradas en autores de la generación beat como William Burroughs, que popularizó la técnica del cut-up. El slush wave es un género del vaporwave que se distingue por su fuerte apuesta por la manipulación de samples, para conseguir un sonido hipnagógico y denso, característico del estilo.
El género se especializa en la creación de paisajes sonoros basados en ambient en bucle suave a través de la secuenciación repetitiva de su material de muestra, haciendo hincapié en las atmósferas de ensueño junto con una característica manipulación del sonido, que se consigue normalmente a través de la utilización de múltiples capas de efectos como reverberaciones, retardos, flangers, filtros y especialmente phasers. De ahí el término phaser wave, utilizado con menos frecuencia. El material de muestra suele proceder de géneros similares a los del Vaporwave, aunque sin limitarse a ellos, pero con un mayor énfasis en los géneros del este asiático como el City Pop, el C-Pop o el J-Pop. Aunque el Sludge Wave se originó principalmente a partir de composiciones puramente basadas en el sampling, en los últimos años los artistas han empezado a crear Sludge Wave totalmente original, sampleando material escrito por ellos mismos. Ay, Dios mío, esto. Lollycore es un género de breakcore caracterizado por samples vocales animes muy distorsionados o agudos y complejos breakbeats cortados con tempos extremos. Las canciones son cortas y suelen durar entre unos pocos segundos y unos 3 minutos. Las voces del Lollycore se consiguen normalmente de varias maneras, ya sea acelerando una voz o canción que suene normal para que suene más aguda, utilizando samples ya infantiles, generalmente de anime, o cortando, rebanando samples vocales y haciéndolos más agudos. Los temas abarcan desde la cultura otaku, principalmente los medios lolicon y el anime en general, hasta la cultura japonesa en su conjunto. El Dungeon Rap es un estilo de hip hop que toma la producción lenta y lo-fi del Memphis Rap con la estética de fantasía, el diseño de sonido y las melodías del Dungeon Synth. Aunque sus orígenes se sitúan en puntos opuestos del planeta, ambos conectaron por su estilo de baja fidelidad, su dependencia de las cintas de cassette y el uso de cajas de ritmos y hardware barato para crear una atmósfera siniestra. El Dungeon Rap se caracteriza por una producción lenta y oscura, con un uso intensivo de sintetizadores y samplings de artistas del rap de Memphis. Al igual que sus predecesores, el Dungeon Rap se publica generalmente en cintas de cassette. Hard Vapor es un género que surgió del movimiento Vapor en 2015 en los sellos Dream Catalog y Antifur. El Hard Vapor se define principalmente por la fusión de elementos de la música Vaporwave con elementos de techno e EDM. El género se originó a partir de la música publicada bajo los diversos alias de Woz X y fue concebido inicialmente como un movimiento contrario al Vaporwave, alejándose de las atmósferas más ambientales del género en favor de un sonido más oscuro, agresivo y rítmico. El término fue acuñado junto al lanzamiento de Vaporwave is Dead por Sam Timer, un alias del artista Vaporwave Hong Kong Express, con el tema titulado Welcome to Hard Vapor. El gore grind se desvía del grindcore típico en 3 aspectos: el uso persistente de voces muy graves, la voluntad de emplear más ritmos moderados en lugar de una velocidad desenfrenada, y una obsesión lírica casi exclusiva con la terminología médica, las condiciones patológicas y la violencia sobre el cuerpo humano. Estos temas se eligen en gran medida por su valor de shock
y a menudo se transmite de una manera deliberadamente exagerada. Los primeros trabajos de Carcass se consideran un excelente ejemplo de este estilo. El collage sonoro es una técnica musical que consiste en superponer y pegar varias piezas sonoras para crear una obra de arte auditiva. Podría decirse que el collage sonoro se remonta a piezas clásicas como Central Park in the Dark de Charles Ives, que incluía melodías superpuestas para crear una atmósfera específica. Sin embargo, el collage se considera generalmente una forma de arte electrónico experimental, que se remonta a finales de los años 20 con la pieza Washende, del cineasta vanguardista Walter Ruttmann. Plunderphonics es un término inventado por John Oswald en su ensayo Plunderphonics or Audio Piracy as a Compositional Prerogative, y se refiere a la técnica compositiva de utilizar y manipular una o más fuentes de audio preexistentes para crear una nueva composición. Se trata de una forma experimental de arte sonoro que utiliza técnicas similares a la del collage sonoro. En lo que se difiere del collage es en el uso del sampleo, que pretende ser reconocible para el oyente. El free jazz es un subgénero del jazz que se originó a principios de la década de 1960, aparecido en los albores de lo que más tarde se convertiría en el movimiento más extendido del jazz de vanguardia. El free jazz intenta liberarse de las convenciones y patrones impuestos para los subgéneros del jazz anteriores en cuanto a secuencias y cambios melódicos, armónicos y rítmicos, dentro de los cuales se produce la improvisación, uno de los aspectos esenciales del jazz. Predominan en el estilo la disonancia, la atonalidad, la eliminación de estructuras armónicas regulares y el aumento de los cambios rítmicos. El movimiento tomaría su nombre del lanzamiento de Ornette Coleman en 1961, free jazz acreditado por servir casi de manifiesto del enfoque radical del género hacia el ritmo y la armonía, presentados en el marco de la improvisación colectiva. El Ritual Ambient es un subgénero del Dark Ambient que se centra en atmósferas oscuras, profundas, inquietantes, rituales y ocultistas. Suelen incluir voces cantadas, ritmos tribales y samples apropiados. El black gaze es un subgénero que retoma la repetitividad del black metal atmosférico, la instrumentación áspera y el sonido impulsado por el estado de ánimo, y lo fusiona con texturas suaves y ensoñadoras y progresiones de acordes melódicos del shoegaze, entre otros. Los blast beats y las baterías de doble bombo están generalmente más bajos en la mezcla para pronunciar el trabajo atmosférico de las guitarras. En lugar de los chillidos tradicionales, los vocalistas del black gaze suelen emplear la técnica vocal de los lamentos. Los temas más frecuentes son la ansiedad, la depresión, las reflexiones introspectivas de los artistas, los estados alterados de conciencia y las experiencias de otro mundo.
El Death Industrial es una evolución de la música noise e industrial caracterizada por la creación de atmósferas densamente oscuras con texturas de ruidos y técnicas de producción basados en el Power Electronics. El género surgió de la escena del Power Electronics de finales de los 80 a través de los experimentos pioneros de Ramble, Genocide Organ y MZ412, cuyos estilos de producción incorporaban elementos del Dark Ambient, cambiando los atributos abrasivos del Power Electronics por una producción más orientada a la atmósfera. Este efecto se consigue con drones de tono grave y bucles de sintetizador distorsionados, así como un ritmo tenue. Las voces se utilizan a veces en forma de interpretaciones ásperas, gritadas o habladas, en lugar de cantadas. Cybergrind es la combinación de convenciones estándar del grindcore llevadas a un extremo aún más discordante y rápido, con las dimensiones electrónicas añadidas de ruidos generados por ordenador y cajas de ritmos. Los sonidos generados se crean mediante el uso de sintetizadores programados o archivos MIDI. El Cybergrind surgió en Estados Unidos a finales de los 90. Agoraphobic Nosebleed es su practicante más conocido, aunque el estilo es un fenómeno decididamente underground. El noisecore es un derivado ruidoso de la música hardcore punk, en el que el sonido consiste generalmente en estallidos cortos de ruido sin riff, tambores caóticos y voces gritadas. La música es cruda, tumultuosa y lo-fi, alejándose de los rasgos musicales comunes y desviándose de sus raíces punk rock. El noisecore oscila entre la música cacofónica y poco armoniosa y el ruido propiamente dicho. La plantilla del género exige lanzamientos que consisten en docenas, cuando no literalmente cientos, de pistas que no duran más de un minuto, pero que suelen durar solo unos segundos. Los artistas de este sonido suelen considerarlo anti-música, representada por un logotipo formado por dos corcheas tachadas. A pesar de surgir del hardcore punk, el noisecore suele emplear un enfoque más experimental, implementando diferentes estilos de ruido y alejándose de la música tradicional en su conjunto a través de la producción y la composición de canciones. El término lowercase music fue acuñado por Steve Roden para describir una nueva forma de arte sonoro extremo. Los artistas de lowercase basan su música en sonidos muy bajos y a menudo utilizan el silencio para yuxtaponerlos y amplificar su intensidad. Mediante la ampliación digital de los microsonidos, los artistas de lowercase también pueden revelar experiencias auditivas antes inaccesibles al oído humano. Ejemplo de ellos son la grabación de plantas con micrófonos de contacto amplificados, hormigueros y cámaras subterráneas de colonias de hormigas, el sonido de la nieve al caer sobre una capa de hielo y bacterias congeladas en una placa de Petri. Harsh noise es un término aplicado a la música noise que pretende llevar el género a sus límites naturales, dando lugar a enormes y agresivos muros de sonido que asaltan al oyente. Tiene fuertes vínculos con Japón como Issho-Kaidan, Masona y Merzbow. Estos publicaron muchos discos clave para el desarrollo de este estilo de música quizás más abrasivo, aunque existen escenas underground relacionadas en todo el mundo.
Field recordings, grabaciones de campo, es un término que designa un conjunto de prácticas relativas a la grabación de fenómenos que se producen fuera de un entorno musical. Este término engloba muchas fuentes, sobre todo de naturaleza natural y antropogénica. Las grabaciones en este campo suelen tener una finalidad externa, como documentar sonidos de animales para educar sobre un animal o animales determinados, o grabaciones de la naturaleza para relajarse o como ruido de fondo. Soul es un estilo de avant-prog creado por Christian Vander, fundador del grupo francés Magma, a principios de los 70. Con la banda, Vander fusionó el jazz, el rock progresivo y la música clásica moderna y construyó un lenguaje propio llamado Kobayan, del que el género toma su nombre. Soul puede traducirse como celestial. Soul, extremadamente ambicioso, utiliza a menudo grandes conjuntos y coros para crear una música majestuosa y muy disciplinada que a menudo incorpora letras en Kobayan. Originalmente el término Soul solo se refería a Magma, pero un gran número de bandas modernas también han recibido esta etiqueta, como los japoneses Koenji Hyakei y Ruins. El flashcore es un género de música electrónica caracterizado por sonidos rápidos y dispersos de corta duración, estructuras vanguardistas complejas y paisajes sonoros intensos y errantes. A menudo, el flashcore incorpora y reutiliza otros géneros, principalmente speedcore, EDM y breakcore. El género también suele estructurarse en torno a texturas rítmicas en capas con base staccato, progresión poco intuitiva con fondos ambient y con frecuencia tiene descomposición sonora acústica, patadas láser y también interacción de noise y glitch. Los artistas de flashcore suelen tener experiencia en diseño de sonido y profesan una afinidad por la síntesis sonora y las técnicas de creación electroacústica, influenciada principalmente por la experimentación tímbrica y la manipulación de samples. Power Electronics es un término que designa un estilo de música noise que se centra en el uso intensivo de frecuencias altas o bajas y a veces voces chillonas. Como su nombre indica, el Power Electronics también utiliza sintetizadores y otros equipos electrónicos para crear sonidos chirriantes junto con el uso ocasional de herramientas eléctricas y trozos de metal como chapas y barras. Los músicos de Power Electronics utilizan estos instrumentos para crear un sonido en capas muy inspirado en el movimiento industrial de los años 70 y principios de los 80. A menudo, las letras de las canciones con voces de este estilo tratan temas considerados tabú para el público en general, y a menudo los abordan de forma contundente con el objetivo de escandalizar a quienes las escuchan. La música concreta es una forma específica electroacústica que se ocupa de la manipulación de sonidos ambientales, lo que incluye grabaciones de campo, sonidos naturales y ruidos del mundo real, aunque también se puede utilizar la voz humana, sonidos de animales, instrumentos musicales o cualquier otro sonido acústico o electrónico. La composición y modificación de la materia prima se lleva a cabo mediante diversas técnicas, como la alteración de la velocidad y el tono, la creación de ritmos mediante bucles o inversión, la reverberación, la superposición, la modulación de amplitud y frecuencia, la descomposición tímbrica, entre otras técnicas de manipulación del sonido basadas históricamente en cintas.
fue acuñado y desarrollado a finales de la década de 1940 por el teórico musical francés Pierre Schaeffer, y es la forma más antigua de manipulación de grabaciones y música protoelectrónica. Requiem aeternam. El espectralismo o música espectral es una práctica compositiva que implica el análisis, la manipulación y la transformación de espectros sonoros. La transformada rápida de Fourier, también llamada FFT, utilizada en el análisis informático del espectro sonoro, es uno de los métodos más comunes para generar datos descriptivos. Las composiciones espectrales se centran principalmente en el timbre y la textura, evitando la melodía y la armonía. Tristan Murray ha descrito la música espectral como una actitud hacia la composición más que como un conjunto de técnicas, una estética más que un estilo. Los orígenes del espectralismo se encuentran en las obras de Edgar Varese, Oliver Messiaen, Georgi Ligeti, Karlheinz Stockhausen y Yanis Xenakis. El Harsh Noise Wall es un estilo de harsh noise que gira en torno a muros de ruido en gran medida inmutables. El ruido presente en el Harsh Noise Wall es fuerte y distorsionado, pero se diferencia de otros tipos de harsh noise en que no tiene muchos cambios dinámicos, sino que a menudo adopta la forma de largas composiciones que pueden variar desde cambios muy lentos y sutiles a lo largo del tiempo hasta ningún cambio en absoluto. El Ambient Noise Wall es una forma de música que combina el enfoque estático e inmutable del Harsh Noise Wall con texturas más suaves y accesibles que se inclinan hacia un sonido ambient. Al igual que el Harsh Noise Wall, el Ambient Noise Wall se centra principalmente en un sonido implacablemente inmutable, con poca consideración hacia la musicalidad convencional. Sin embargo, los artistas del Ambient Noise Wall tiene más libertad para explorar matices y variaciones texturales, ya que la música es en su mayoría más tranquila y menos agresiva que el típico wall noise. Además de la música ambiental, los artistas también pueden inspirarse en el dark ambient, el drone y el lowercase. El Power Violence es una escena musical underground que apareció en toda California a finales de los años 80 y principios de los 90. Aunque el género no se limitaba estrictamente a esta zona, la mayoría de los artistas más influyentes tenían allí sus raíces. El Power Violence estuvo muy influenciado por el thrashcore y el grindcore. Una parte clave del género es la fluctuación salvaje de los tempos dentro de una misma canción, en la que una canción puede empezar con un tema rápido, pero de repente se ralentiza, creando un sonido fangoso y luego vuelve a acelerarse. Los grupos clave del subgénero solían firmar con el sello Slap a Ham Records, creado por Chris Dodge, el líder de otro influyente grupo de Power Violence, Spaz. Entre los artistas clave figuran Charles Bronson, Cross Out, Drop Dead, Gasp, Infest, Man is the Bastard y No Comment. Algunas de estas bandas se separaron incluso antes de publicar un álbum completo, dejando tras de sí EPs, maquetas y recopilaciones discográficas completas de gran influencia.
El onkyo es una forma de música experimental japonesa que se centra en la exploración de rasgos físicos del sonido más que en la música como forma de expresión, dado que el onkyo se basa únicamente en estas acciones de los músicos con sus obras. El género es inclusivo para una variedad de músicos y estéticas diferentes. Aún así, las actuaciones son mínimas con la inclusión de grandes espacios de silencio. Además, a menudo tienden a ser estoicas por naturaleza. La improvisación libre es un estilo musical que surgió a mediados de la década de 1960. La improvisación libre como movimiento y género musical es notablemente distinta de la técnica musical o compositiva de improvisar libremente. Se define por dos características principales. En primer lugar, la ausencia de modismos o estructuras musicales establecidas y, en segundo lugar, la improvisación como método principal a través de la cual se crea la música. Históricamente, la improvisación libre desciende del free jazz y de la indeterminación. Para algunos artistas de los años 70, el free jazz acabó por desmarcarse completamente del lenguaje del jazz, dando lugar a los primeros ejemplos de lo que hoy se identificaría como parte del género de la improvisación libre. Derek Bailey, artista profundamente influyente en el género, fue uno de los primeros músicos de este tipo, que formó el Joseph Holbrook Trio en 1963 con Tony Oxley y Gavin Bryars, y en 1965 ya tocaba piezas totalmente improvisadas. La improvisación electroacústica es un estilo de improvisación libre difícil de definir que se caracteriza por una estética muy lenta, física y texturizada, a menudo creada con instrumentos poco convencionales, procesados a través de un ordenador portátil. Se inspira en una amplia gama de música improvisada, como puede ser el noise, el drone y el jazz experimental, aunque la singularidad del género hace difícil precisar su desarrollo. Cuenta con numerosos seguidores underground en todo el mundo, y sellos como Mego, Improvised Music from Japan y Erstwhile publican regularmente discos de muchas de las figuras claves del género. La indeterminación es un estilo musical que deja al azar elementos de la composición, la interpretación o ambos. A Charles Ives se le suele atribuir el mérito de ser uno de los primeros usuarios significativos de la indeterminación en la música. Durante la década de 1930, Henry Cowell adoptó algunas de las ideas de Ives y las incorporó a sus propias obras, la más famosa de las cuales es su obra Cuarteto de cuerda número 3, que permite a los intérpretes disponer fragmentos de la composición en una variedad de secuencias posibles. El estilo experimentó un gran crecimiento gracias a los artistas de la llamada Escuela de Nueva York, un grupo informal de artistas estadounidenses de las décadas de 1950 y 1960, que se inspiró en gran medida en diversos movimientos artísticos de vanguardia. Earl Brown, Morton Feldman, Christian Wolff y John Cage son considerados algunas de las figuras claves de la Escuela de Nueva York en relación con la indeterminación, siendo el último de ellos considerado a menudo uno de los principales pioneros del estilo. The two monks continued walking along, and after some El War Metal es un estilo de black metal agresivo, caótico y muy influenciado por el death metal. El War Metal se diferencia de otros estilos de black metal en algunos aspectos importantes. En primer lugar, los grupos de War Metal no suelen utilizar una guitarra solista con agudos y punteos de trémolo, sino que recurren en gran medida a los power choice afinados hacia abajo. Las bandas de War Metal
También presentan solos de guitarra abruptos e impredecibles, más al estilo de black metal de la primera ola que a los solos melódicos de la segunda ola noruega. El tempo de las canciones de war metal también se incrementa notablemente, a menudo salpicado de bruscos estallidos de velocidad al estilo grindcore. La duración de las canciones suelen reducirse a unos 3 minutos. Además, mientras que el black metal se caracteriza por sus gritos fantasmales, los vocalistas del war metal gruñen en un registro mucho más grave, similar al death metal. Illviend tiene su origen en la escena urbana underground británica y neoyorquina de principios a mediados de los 90. El término fue utilizado por primera vez por DJ Olive en 1994, como un juego de palabras entre las palabras ill, una jerga de hip hop que tiene una expresión positiva, y ambient. El término no se utilizó para describir el género hasta 2 años más tarde con el productor DJ Spooky. Desarrollado en paralelo con el trip hop y el ambient dub, a veces se confunden con ambos. El género tuvo su apogeo entre 1996 y 2002, pero aún hoy sigue siendo underground. La producción de Illviend se orienta principalmente a la combinación de paisajes sonoros ambientales con patrones de percusión hip hop, breaks y samples mediante la estratificación de efectos del dub. Este sampleo se utiliza para aumentar la atmósfera del género, y las canciones suelen estar basadas en ritmos y bucles. El sonido es de naturaleza bastante diversa, ya que varios artistas experimentaron con otros géneros que incluyen post-industrial, drum and bass y new jazz. Los instrumentales son muy comunes, con algunos temas con voces de MC de hip hop en los casos de Techno Animal, DJ Spooky y Spectre. El gore noise es una variante extrema del gore grind, que combina y subvierte sus elementos gore grind y grindcore con descarga música noise. El estilo comenzó a desarrollarse a finales de los 90s, cuando el gore grind fue llevado a sus límites extremos por bandas como Last Days of Humanity y Anal Bird. Al igual que en el gore grind, las voces tienen un tono muy bajo, a menudo hasta el punto de sonar como gárgaras o burbujas, o para imitar vómitos y otras funciones corporales. La batería suele estar programada digitalmente, es caótica y tiene un tiempo muy alto, lo que a menudo hace que el sonido sea comparable al del cybergrind. Con esto quiero terminar este iceberg. Hay muchísimos géneros más que todavía no he hablado, pero si a ustedes les interesa, probablemente pueda hacer una segunda parte. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video, gente. Soy Max Chan y espero que tengan una linda noche.